Soy Pilar Presa, abogada senior del área laboral del despacho Sellier Abogados, y hoy vamos a hablar de la Ley General de Personas con Discapacidad y su inclusión social en lo que afecta al empleo. El objeto de esta ley es amplio. Por un lado, busca garantizar la igualdad de oportunidades y la igualdad de trato de las personas con discapacidad y también garantizar que puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones al resto de ciudadanos y ciudadanas. Su ámbito de aplicación es bastante extenso, afecta a materia de transportes, movilidad, etc. Y nosotros nos vamos a centrar en el empleo, que es lo que afecta un poco al área laboral y de relaciones laborales de las empresas. De esta ley se derivan 3 obligaciones empresariales, las 2 primeras de ellas para todas las empresas independientemente del número de trabajadores que tengan en activo, y la tercera de ellas sí que solo afectaría a aquellas que alcancen el umbral de los 50 trabajadores. La primera de estas obligaciones sería la de aplicar los principios de igualdad de trato y de oportunidades a las personas con discapacidad en la empresa, en todas las actuaciones que la empresa puede llevar a cabo. Se considerará que no se ha cumplido con esta obligación cuando se detecte cualquier discriminación, ya sea directa o indirecta, hacia las personas con discapacidad. La segunda de las obligaciones es que las empresas deben adoptar las medidas necesarias para adaptar el puesto de trabajo y la accesibilidad al centro de trabajo. ¿Qué medidas se deben adoptar? Pues en este caso la ley dice que las necesarias para cada circunstancia concreta, desde medidas físicas o ergonómicas hasta adaptaciones de las condiciones del puesto de trabajo. El único límite que establece la normativa para esta obligatoriedad de adaptar las condiciones y el puesto es cuando se entienda que es una carga excesiva para la empresa. Y se entiende que es excesivo cuando no hay subvenciones o ayudas suficientes para paliar en gran medida los costes financieros que pudiese suponer a la empresa llevar a cabo esta adaptación, y se valora también el tamaño y el volumen de negocios de cada una de las empresas. La tercera de las obligaciones, que es la que, como comentábamos, solo afecta a las empresas que alcanzan el umbral de los 50 trabajadores, es tener una cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad. Las empresas de 50 o más trabajadores en activo deben tener un 2% de personas con al menos un 33% de discapacidad trabajando. La ley nos da 2 posibilidades para cumplir con esta tercera obligación. La primera sería la contratación directa, pues contratar a al menos un 2% de tu plantilla con discapacidad, en concreto al menos un 33%. ¿Cómo podemos cumplir con esta contratación directa? Pues, por ejemplo, con la publicación de vacantes en portales específicos de empleo para personas con discapacidad o realizando campañas de sensibilización y afloramiento en la propia compañía para los empleados. La segunda de las alternativas sería solicitar una declaración de excepcionalidad a la autoridad laboral. Esta declaración de excepcionalidad lo que viene a ser es la constatación por parte del Servicio Público de Empleo de que efectivamente la empresa no puede tener un 2% de personas con discapacidad en activo. Para que se constate esta excepcionalidad o esta imposibilidad de alcanzar esa cuota del 2%, hay 2 vías a su vez. La primera sería enviar las vacantes que la empresa tenga abiertas o disponibles en ese momento para que sea el Servicio Público de Empleo quien facilite candidatos o candidatas con discapacidad para formar parte del proceso de selección, o el explicar y acreditar que existen causas objetivas, económicas, organizativas, técnicas o productivas que nos imposibilitan el tener este 2% de personas con discapacidad en plantilla. Ambas alternativas son viables y dependerá de las circunstancias en las que se encuentre cada empresa el escoger una u otra. Cuando la autoridad laboral ha constatado que efectivamente existe una situación excepcional, a cambio nos pide establecer unas medidas alternativas a esa contratación directa de personas con discapacidad. Estas medidas alternativas, a elección de la empresa, sería la suscripción de un contrato civil o mercantil de suministro o para la prestación de servicios accesorios a la actividad principal por parte de centros especiales de empleo o autónomos con discapacidad, también la donación a fundaciones o asociaciones o la constitución de un enclave laboral. Estas serían las 3 obligaciones derivadas de la ley que hemos comentado, y su incumplimiento conllevaría la imposición de multas económicas en función de la gravedad de la tipificación de la falta, desde 751 euros hasta 225.000, y también pueden llevar acompañadas sanciones accesorias como la prohibición de contratar con la administración pública o la pérdida o imposibilidad de acceder a subvenciones, ayudas en materia de contratación y empleo.
Desde el Departamento Laboral de Selier Abogados podemos asesoraros en la implantación, cumplimiento de estas 3 obligaciones que hemos comentado y especialmente en esa solicitud de la declaración de excepcionalidad para aquellas empresas que no puedan cumplir con la obligación de tener un 2% de trabajadores con discapacidad en activo en la compañía. Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o consulta.